Entonces, iniciamos. También les mando disculpas porque tuve problemas con el computador, entonces una amiga me va a hacer el favor como estarme pasando las diapositivas. Sí, porfa, siguiente. Muy bien. Entonces, como primer tema, vamos a abarcar lo que es la embriología cerebral básica, teniendo como punto de partida 3 fases importantes, lo que viene siendo la neurulación, el cierre del tubo neural y la formación de vesículas y constricciones cerebrales. En esta primera fase, que es la neurulación, darle clic, por favor. En esta primera fase, que es la neurulación, vamos a tener que son 3 semanas de vida embrionaria en donde vamos a partir. Creo que alguien levantó la mano. ¿Sí? Bueno, creo que nada. Bueno, entonces vamos a partir de la tercera semana de vida, en donde iniciamos con el proceso de la granulación. Este proceso de la granulación inicia con la formación de la línea primitiva. Esta línea primitiva va a llevar a un producto que se llama el disco germinativo trilaminar, conformado por 3 capas: ectodermo, mesodermo y endodermo. ¿Listo? Aparte de esto, también se va a generar una migración de células epiblásticas desde este nódulo primitivo, siendo como el final de esta línea primitiva, y siendo posterior pues la formación de la placa precordial y posteriormente la placa neural. Siguiente. En esta imagen lo que les quiero mostrar, en la imagen de la izquierda, quiero mostrarles como tal lo que es este disco laminar en una vista posterior, donde se ve como esa línea primitiva y lo que les hablaba del nódulo primitivo. ¿Listo? Ese crecimiento de esas células epiblásticas en una orientación caudal a cefálico. Simultáneamente a este crecimiento también vamos a tener un crecimiento de posterior a anterior, en donde vienen siendo las células del hipoblasto hacia las células del hipoblasto, como lo decíamos en la imagen de la derecha. Esta migración de células va a dar origen a 2 cosas. El primero va a ser una tercera capa, que es una capa intermedia que va a ser el mesodermo intraembrionario, y la tercera capa, que va a ser la del hipoblasto, que va a ser la del endodermo, que pues acá me gustaría resaltar como esa migración, esas células que llegan a intercalarse con las células del hipoblasto, formándome pues por ende el endodermo. Este mesodermo también se va a comenzar a proliferar de manera lateral para tener una conexión con lo que viene siendo el mesodermo extraembrionario. Siguiente. Muy bien. En cuanto al cierre del tubo neural, entonces vamos a tener 3 procesos importantes: la formación de la placa neural, la invaginación subconeural y el tubo neural. Entonces, ¿iniciamos con qué? Siguiente. Iniciamos con la proliferación de esas células epiblásticas del nódulo primitivo hacia esa placa precordal, que va a ser como tal el origen de la membrana bucofaríngea. ¿Listo? A partir de esta proliferación va a comenzar a generarse como esa placa notocordal en el endodermo. Entonces, como les decía antes, esas células intercaladas que encontrábamos en el hipoblasto, pues que provenían del epiblasto, van a comenzar a generar como esa formación de esta placa notocordal, y que posteriormente esta placa va a comenzar a elongarse de tal manera para formarme un cordón celular, que pues posteriormente la denominaremos la notocorda. La notocorda básicamente se reconoce como, siguiente, como un inductor primitivo para la formación de este tubo neural. ¿Listo? Siguiente. Entonces, acá, pues de una manera muy gráfica, quise como mostrarles para explicarles de mejor manera, en donde el ectodermo, que está conformado por células cúbicas, va a comenzar a ser como estimulado por esta notocorda, como una especie de un haz de luz, a una porción de este ectodermo, generándome así una diferenciación celular a unas células, por decirlo así, cilíndricas, que debido a su tamaño van a ser un poco más pesadas, hablándolo pues a grandes rasgos. En esto tiene mucha conexión diferentes factores que pues no quiero mencionárselos ahorita, pero pues que básicamente me van a comenzar a generar como esa invaginación posteriormente de como esa porción de ese ectodermo. Siguiente, por favor. Esa invaginación de ese ectodermo, entonces acá es donde lo estamos viendo como de acuerdo a su peso, se va formando como ese surco neural, y que hay como un dato, por decirlo así, de que las células que están hacia lateral van a tener como una estimulación un poco diferente a las células que se encuentran más en la parte medial, ¿sí? Que esto es lo que me da como de origen a las crestas neurales, que será la imagen que vemos al inferior, que es donde vemos como tal la formación del tubo neural junto con lo que viene siendo las crestas neurales.
El espacio que queda en el ectodermo, pues posteriormente se va a proliferar y se va a llegar como tal a cerrar esta parte del ectodermo y conformarme como tal lo que conocemos como el disco cuatrilaminar. ¿Listo? Siguiente. En esta tercera fase va a ser la formación de las vesículas y constricciones cerebrales. Entonces es donde comenzamos a ver como la formación de todo ese tubo va a comenzar a elongarse, todo ese tubo a lo largo de todo como tal este disco, en donde va a comenzar a constreñirse y fue generarme las diferentes vesículas primarias, siendo como los últimos dos cierres, lo que son los neuroporos, tanto cefálico como caudal. Siguiente. Eso es básicamente una imagen resumen de lo que les acabo de mencionar, en donde vamos a tener lo que viene siendo toda la formación de la placa neural junto con la notocorda. Recordemos que todos estos procesos son simultáneos y que van a tener como producto la formación de la cresta neural que me va a dar origen al sistema nervioso periférico y el tubo neural que me va a dar origen al sistema nervioso central. En cuanto a las vesículas primarias, como les venía mencionando, van a ser tres: prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo, también conocidos como cerebro anterior, cerebro medio y cerebro posterior, que van a terminar en una elongación llamada pues, la médula espinal. El prosencéfalo se va a dividir en dos: telencéfalo y diencéfalo, el cual me va a dar origen a los hemisferios cerebrales tálamo e hipotálamo. En el mesencéfalo vamos a tener el origen como tal del mesencéfalo, el cual me va a dar origen, pues propiamente dicho, al mesencéfalo. Y el romboencéfalo, vamos a tener el origen del mesencéfalo, el mielencéfalo, que me dan origen del metencéfalo a la protuberancia y cerebelo, y el mielencéfalo al bulbo raquídeo. Y pues posteriormente ya, como les mencionaba, la elongación de la médula espinal. Siguiente. En cuanto a la mielinización cerebral, lo voy a hablar de manera muy general. Básicamente, se me hace importante saber cómo reconocer por qué como las imágenes diagnósticas se van a ver un poco diferentes en cuanto a un neonato o en cuanto a un adulto. ¿Listo? En cuanto a esto, quisiera resaltar unas características importantes. La primera es básicamente que nos vamos a basar en la mielinización de la sustancia blanca. ¿Listo? Entonces, tenemos que esa mielinización básicamente no va a ser de manera regular, sino de manera irregular. O sea, diferentes zonas se van a comenzar a mielinizar. Sí se ha visto que hay como un recorrido, ¿sí? Como una especie como de patrón, pero pues no siempre se cumple, que viene desde el tallo, posteriormente al brazo posterior de la cápsula interna y posteriormente a la corona radiada adyacente a los ventrículos laterales. Otra de las cosas que quiero resaltar es que la mielina, la composición de esta, es un componente más que todo como una especie de hidrofóbico, relativamente hidrofóbico. ¿Por qué relativamente? Porque su porcentaje es más o menos de un 40% de agua. El componente es más que todo como de colesterol y glicopéptidos, donde vamos a tener que, de acuerdo a estas características, podemos lograr entender lo que viene siendo lo de la señal T1 y T2. Ahora, la señal T1 me habla de que la sustancia blanca es de menor intensidad que la de sustancia gris. ¿Esto por qué? Como apenas se está mielinizando el sistema nervioso, ¿sí? Quiere decir que apenas, o sea, por decirlo así, de una manera como muy coloquial, está lleno de agua, ¿sí? Voy a comenzar a ponerle colesterol, a ponerle glicopéptidos y demás para que vaya cogiendo como más hiperintensidad, por decirlo así, esa señal. Entonces, por eso pasa de sustancia blanca de menor intensidad a mayor intensidad. Va a ser como esa maduración en cuanto a la sustancia, en cuanto a la señal T1. En la señal T2 se va a ver diferente. ¿Esto por qué? Porque la señal T2 está un poco más relacionada con lo que viene siendo la composición del líquido cefalorraquídeo, pues a grandes rasgos, de pronto los radiólogos me matan, pero pues a grandes rasgos, básicamente, como va a estar más compuesta de agua, esa parte como tal de la sustancia blanca, entonces voy a poder verlo de una manera más hiperintensa. ¿Sí? Y al verlo de una manera más hiperintensa, a medida que se va mielinizando, pues voy volviendo como esa sustancia blanca un poco más hipointensa. ¿Listo? Que pues es lo que básicamente mencionamos ahí, que la maduración se ve a la disminución de la señal debido a la distribución hídrica secundaria de la mielinización. Siguiente. Entonces, pues básicamente ahí les coloco como una imagen en donde pueden ver como tal la conformación de la corona radiada de la sustancia gris y la sustancia blanca pues en su interior. Siguiente. Vamos a tener ahora que la mielinización cerebral, enfocándonos en la señal T2, como les había dicho, de hiperintenso a hipointenso, va a tener tres fases. Entonces vamos a tener una fase infantil, isointenso y un adulto temprano. En la infantil vamos a tener que va desde el inicio hasta los 6 meses, en donde, como les mencionaba antes, pasa a ser hiperintensa en un inicio, o sea, es hiperintensa. Posteriormente va a comenzar a mielinizarse, se va a volver un poco más isointenso, en donde pues ambas sustancias, tanto sustancia gris como sustancia blanca, van a parecerse muy, pues, en cuanto a densidades, en donde van, pues, de acuerdo como a diferentes factores, hablan que la T1
se va a ver isointenso más que todo como a los 4 meses y la T2 de los 9 a los 10 meses. Igual pues son datos pues relativos, por eso colocan como una aproximación de 8 a los 12 meses. En el adulto temprano vamos a tener que hacia los 10 meses la sustancia blanca se va a ver hipointensa, como ya se los había mencionado antes. Siguiente. Esto básicamente, las alteraciones de la mielinización de los 4 meses a los 2 años se hace referencia como una ventana que tenemos para poder localizar como esas alteraciones de la mielinización, tiempo, como que estamos a tiempo, entre comillas. Ya después de los 24 meses, ya las alteraciones que se han visto en la mielinización ya son bastante graves. Entonces, pues, esa ventana, ese dato curioso, por decirlo así. Siguiente. Entonces, acá tenemos que la mielinización cerebral, nos vamos a basar que T1, la señal T1 es mejor de los 0 a los 6 meses, ¿sí? Se puede ver mejor como ese proceso, ese seguimiento de la mielinización. Si quieres, al siguiente, por favor. En donde ahí vamos a evidenciar, no me quiero extender mucho pues en esta parte, pero pues sí quiero como mostrarles como, a pesar de que es irregular, han hecho como una especie como de aproximación de lo más o menos en qué meses se va como mielinizando como a cada una de estas zonas. En la T2 vamos a tener 6 meses a 18 meses y de igual manera, de acuerdo a la mielinización, a la maduración de ese sistema nervioso, van a comenzar a localizarse como estas zonas diferentes en cuanto pues, a medida que va pasando el tiempo. Siguiente. Y pues aquí está la imagen de más o menos qué zonas estamos hablando. Siguiente. Bien, entonces en cuanto a las generalidades de la organización del cerebro, vamos a comenzar, como los mencionaba antes, que el cerebro anterior va a estar conformado por telencéfalo, diencéfalo, el cerebro medio por mesencéfalo y el cerebro posterior por lo que viene siendo el romboencéfalo. Romboencéfalo entendiéndose por la protuberancia cerebro y bulbo. ¿Listo? Cada hemisferio va a estar dividido en 6 lóbulos, frontal, parietal, occipital, temporal, insular y límbico. La distribución básicamente de estos lóbulos van a ser como circunferencial. Siguiente. Esta es una imagen básicamente que les quise mostrar de corte sagital, en donde les quiero mostrar como tal lóbulo, pues cada uno de los lóbulos con las iniciales de cada uno, frontal, parietal, insular, temporal y occipital. Bien. El telencéfalo básicamente vamos a tener, está compuesto por los dos hemisferios, como se los había mencionado antes, en donde van a estar divididos por una cisura interhemisférica. Esta cisura interhemisférica no es virtual, es real. ¿Por qué me refiero a que es real? Porque ahí se van a encontrar unos pliegues de la dura madre, en donde ese pliegue de la dura madre se va a denominar lo que viene siendo la voz del cerebro. El otro pliegue, pues básicamente va a ser lo que viene siendo el tentorio, en donde este me va a hacer como la división, por decirlo así, de esos lóbulos del occipital con el cerebelo. ¿Listo? Cada hemisferio está conformado por la porción de sustancia gris, porción de sustancia blanca, grupo de masas compuestas por sustancia gris, que pues van a ser los núcleos basales, y pues sus respectivos fisuras, surcos y giros. Siguiente. Acá ya entramos a lo que viene siendo los lóbulos. Siguiente. En donde vamos a iniciar con la cisura central o de Rolando. Esa cisura central o de Rolando nos vamos a dirigir todo lo que viene siendo la parte anterior de esa cisura. Bien. Esa cisura básicamente conforma el tercio anterior de cada hemisferio. Los límites van a ser posterior, el surco central o de Rolando, como los mencionaba antes, lateral, la cisura lateral o de Silvio, anterior, el límite anterior del hemisferio propiamente dicho, e inferior tenemos el techo orbitario que lo vamos a reconocer con una H, que posteriormente se los voy a mostrar que es como un método como identificarlo de manera más rápida. En cuanto a los surcos, vamos a encontrar que en la cara superior lateral, en cuanto a la parte externa, tenemos cuatro surcos y 4 circunvoluciones, siendo las primeras dos, como los mencionaba antes, surco central o de Rolando, que se va a reconocer con esa melladurita que vemos ahí de color naranja, y el surco precentral, que va a ser como esa línea azul que evidenciamos ahí. En medio de estos dos vamos a encontrar lo que viene siendo el giro precentral. Siguiente. En una cara más superior podemos encontrar lo que viene siendo la melladurita que les mencionaba con el surco central y la cisura, surco central o la cisura de Rolando, en donde vamos a tener la formación también de los dos surcos frontales, superior e inferior. El superior siendo pues de color como un verde menta y el inferior como de gris. Listo, el surco frontal superior, que es el verde menta, lo vamos a, pues me va a dar el origen de dos giros. El giro frontal superior y el giro frontal medio. Y el giro, el surco frontal inferior me va a dar como tal la división del medio y pues del inferior propiamente dicho. Siguiente.
Básicamente, ya les voy a hablar más como hacia la parte del frontal inferolateral, ¿sí? En donde vamos a encontrar lo que viene siendo la porción opercular y triangular, siendo esta la corteza motora del habla o el área de Broca. A su vez, también viene acompañada con la porción orbitaria. Entonces, en la imagen de la derecha podemos evidenciar que de acuerdo como unas ramas de esa fisura de Silvio, me va a generar como esa rama anterior y ascendente que me van a dar como la división de esas porciones. Pues identificándose la triangularis, que es la primera en identificarse como ese triangulito que podemos evidenciar allí en la imagen, siendo hacia anterior la arbitraria, de acuerdo pues a la cercanía que tiene con los globos oculares, y hacia posterior lo que viene siendo la opercular. Siguiente. En cuanto a una cara inferior, vamos a encontrar la circunvolución recta o el giro recto, en donde podemos tener que ese se encuentra medial a la cisura interhemisférica, delimitado por el surco olfatorio. Ese surco olfatorio, pues, más adelante lo explicaremos, pero ese surco olfatorio, pues, es de acuerdo, pues, al trayecto como tal de ese par craneal. Y lateral a este vamos a encontrar los giros arbitrarios, que, como les mencionaba antes, tienen esa forma como de H, la organización de H. Siguiente. En esta otra imagen podemos evidenciarlo, en donde podemos ver ya como tal los giros orbitales, en donde se los coloco de color rojo, una cisura interhemisférica de color fucsia y el surco olfatorio que viene siendo de color morado, delimitando lo que viene siendo el giro recto. Siguiente. Como tal, en cuanto a funciones como a grandes rasgos, vamos a tener que en la parte medial se va a tratar de la sincronización motora de la cadera, miembros inferiores, discernimiento, estado de ánimo y juicio, y lateral, funciones del habla, sincronización motora, ocular, control motor de la cara, miembro superior, tronco y cadera. Siguiente. Bien. En el lóbulo parietal, otra vez volvemos a la cisura central o de Rolando, entonces acá lo que vamos a hacer es hacia posterior. Hacia esa posterior vamos a encontrar dos fisuras también que son bastante importantes, dos surcos, perdón, que son bastante importantes, en donde vamos a tener el surco intraparietal y el surco postcentral. Postcentral identificado con un azul un poco más brillante y el intraparietal con un azul un poco más oscuro, pero pues que ya se los voy a mencionar un poco más adelante. Siguiente. Tenemos que en este lóbulo parietal va a estar localizado entre el lóbulo frontal y el occipital. ¿Listo? Entonces, como muy bien recordamos, como lo había señalado anteriormente, ese surco central vamos a encontrarlo de color naranjita, que es el pedacito que podemos ver ahí, y el parieto occipital, que va a ser como el límite con el occipital, es esa línea verde que vemos allí. A partir de allí, en ella vamos a encontrar un surco del cíngulo, que es de bastante importancia en este lóbulo, en donde ese surco del cíngulo va a tener una porción terminal, la cual se va a denominar la pars marginalis, la cual va a ser esa línea punteada que evidenciamos como en la imagen. Y el lobulillo paracentral va a ser ese lobulillo que encontramos anterior a esa pars marginalis. Siguiente. Acá básicamente en esta imagen quiero mostrarles como tal, como más o menos cómo se conforma o cuáles son las zonas que delimitan ese lóbulo parietal y pues a su vez su surco central con su surco parieto-occipital y el surco lo que viene siendo el cíngulo. Siguiente. Siguiente. Y siguiente. Eso, ahí. Entonces, la circunvolución postcentral es la que viene después de esa melladurita, como les mencionaba antes, la cual va a estar delimitada por ese surco postcentral. Ese surco postcentral con el surco intraparietal, que es el del azul un poquito más oscuro, va a tener la circunvalación supramarginal. ¿Listo? Y posterior a ese surco intraparietal, vamos a encontrar, siguiente, dos lobulillos y una circunvalación angular. Entonces, el primero va a ser el parietal superior identificado como con un color como azul, como verde, el lobulillo parietal superior como morado y la circunvalación angular de la flecha roja. Siguiente. En el lóbulo parietal igualmente se comparten unas funciones en las cuales van a ser en la parte de la superficie medial de este unas funciones motoras con el frontal y en la parte de la superficie lateral de este van a ser como esas áreas compartidas con el lóbulo temporal en cuanto a la corteza sensorial, en cuanto a la comprensión, simbolismos, funciones nominales, escritura, etc. Eso es como también un resumen como de todo lo que les hablé del lóbulo. El lóbulo occipital básicamente
como les mencionaba antes, el límite anterior va a ser la cisura parieto-occipital de color verde, lo ven allí, y tiene una cisura de gran importancia que es la cisura calcarina, que va a ser la de color rosado. Siguiente. Tenemos que el lóbulo occipital básicamente es un lóbulo, es el más posterior de todos los lóbulos, es el más pequeño, aparte de eso los límites van a ser anterior, el surco parieto-occipital. Ese se ve más que todo en el corte de la superficie medial, sin embargo también se puede ver en un corte coronal. Bueno, en un corte, sí, en el corte de la superficie medial es donde se ve mejor. En cuanto a la superficie inferior, vamos a encontrar también lo que viene siendo el surco occipito temporal y colateral. Si quieres darle el siguiente. Eso, no era coronal, era que si hacemos como tal una línea imaginaria de la capa externa, de la capa externa no, sino de la superficie externa como tal del cerebro, esa sería la línea imaginaria que veríamos de ese surco parieto-occipital. ¿Listo? Siguiente. Bien. Entonces, de color verde oscuro y amarillo, podemos ver lo que viene siendo los surcos occipitotemporal y colateral, colateral siendo el amarillo y el occipitotemporal siendo el verde, generándome como esa curva en la que puedo dividir lo que viene siendo ambas circunvoluciones del occipitotemporal lateral y occipitotemporal medial. Bien, siguiente. Aquí pues básicamente quise mostrarles como para ubicarlos mejor una foto de Netter, por si no se logran ubicar entre medial y lateral. Siguiente. Y aquí quiero mostrarles un surco, pues otra vez volverles a mencionar el surco principal, que es la cisura calcarina, y que en ese giro que conforma ese parieto occipital con la calcarina, encontramos un giro que se llama el cúneus o el de la cuña, en donde encontramos el surco lunar, que se puede evidenciar en la cara lateral, medial y posterior, que es el como el del verde oscurito que pueden evidenciar. No, amiga, siguiente, qué pena. Eso, ahora sí. El verde brillante es el surco parieto-occipital. El verde oscuro es ese surco lunar que les estaba mencionando. Y el del fucsia es, es esa cisura o ese surco, sí, la calcarina que les estaba mencionando antes. Siguiente. En cuanto a la función del lóbulo occipital, la función principal va a ser la visión, en donde acá vamos a tener algunas áreas que se van a encargar de los movimientos oculares involuntarios, compresión visual, corteza visual primaria, que esa se va, si quieres darle siguiente, se va a encontrar más como en esta imagen donde encontramos el ojito como esa porción central, y en la periferia es más como hacia la comprensión visual. También vamos a encontrar la percepción del color, la detección de movimientos, siguiente, parte del reconocimiento de caras, pero en esta función se va a encontrar más como relacionado con la parte de la memoria. Siguiente. Igualmente, eso es un resumen como tal de lo que les mencioné del lóbulo occipital. El lóbulo temporal, vamos a partir de la cisura de Silvio o la cisura lateral. ¿Listo? Esa cisura, como les mencionaba antes, tiene unas ramas anterior y ascendente, pero pues esto tiene más como importancia en el lóbulo frontal, como se los mencioné antes. ¿Qué tiene importancia esta cisura? Que allí está la arteria cerebral media, que pues es la encargada de irrigar toda esta parte. Sin embargo, pues más adelante en la anatomía básica 2 les mostraremos como toda la parte de vascularización, y que al interior de esta cisura sí le podemos encontrar lo que viene siendo el lóbulo de la ínsula. Siguiente. Tenemos que el lóbulo temporal está localizado bajo esa cisura de Silvio, en donde va a tener unos surcos principales, el temporal superior y el temporal inferior, identificados de color morado el superior y de color rosado el inferior. Tenemos que las circunvoluciones van a estar divididas pues de acuerdo a estos dos surcos, que va a ser temporal superior, media e inferior. La superficie inferior, que son los surcos occipitotemporal y colateral, pues son los que anteriormente les había mencionado y les había mostrado, que van a ser por las divisiones de las circunvoluciones temporo-occipital, lateral y medial. Y asimismo vamos a tener que en la superficie superior, siguiente, bueno, acá vuelvo a mostrarles como tal lo que vienen siendo los surcos temporales superior e inferior, siguiente. Y nuevamente les coloco la imagen porque la H que ven allí básicamente va a ser como una circunvolución temporal transversa de Hertz, que es descrito por un anatomista, en donde pues como lo importante de esta zona es básicamente que allí termina lo que viene siendo la parte de la función auditiva. Siguiente.
Como funciones, entonces tenemos que el lóbulo temporal tiene una superficie lateral que va, pues en la superficie lateral que va a abarcar toda la parte de la comprensión, manejo de símbolos, escritura, habla, funciones nominales, funciones relacionadas con la audición y la orientación. En la función medial tenemos también lo que viene siendo las funciones nominales de comprensión visual y olfativa. Siguiente. Y pues este igualmente es un breve resumen de todo lo que les hablé. El lóbulo de la ínsula. Bueno, ese es un lóbulo pues bastante pequeño, pero no menos importante. Las características básicamente va a ser que se encuentra en la profundidad del surco de Silvio. Tiene dos cisuras importantes, que es la cisura circular, que es la que evidenciamos como un color verdecito, y la cisura central, que es la de color naranja. ¿Cuáles van a ser sus funciones? El área de coordinación en la producción del lenguaje, funciones viscerales, motoras y sensoriales y relación con la actividad peristáltica. Y aquí está en un corte axial. Siguiente. En donde podemos ver igualmente los mismos colores, la cisura circular de color verde y la cisura central de color naranja. Bien. Bien. El lóbulo límbico básicamente se encuentra, o mejor dicho, se ve, es en la superficie medial de cada hemisferio. Es un lóbulo independiente, aunque muchos autores han querido como introducirlo dentro del lóbulo temporal, pero se han dado cuenta que de acuerdo como a las diferentes conexiones neurales que tiene, se puede ya reconocer como el sistema límbico. Las circunvoluciones que él abarca van a ser dos, las cuales van a estar divididas por 3 segmentos cada una. La primera circunvolución va a ser la límbica, que pues de allí su nombre de que aparte de llamarse lóbulo límbico, también se le llama lóbulo cingulado, en donde esa límbica va a tener unos segmentos que va a ser anterior, superior y temporal o inferior. Dale, siguiente si quieres. Entonces tenemos que el anterior va a estar debajo del rostro del cuerpo calloso o el genium, también como aparece allí eso. Superior, que va a ser la circunvolución del cíngulo propiamente dicho, y rodeando el esplenium del cuerpo calloso vamos a encontrar lo que viene siendo el istmo de la circunvolución del cíngulo. ¿Listo? ¿Qué tiene importancia? Este istmo, que básicamente se va a hacer como una continuación como tal de esta circunvolución, en donde básicamente, de acuerdo a la superficie medial, o sea, en una visión de superficie medial, podemos encontrar que va a continuar como con esa circunvolución parihipocampal, por decirlo así, del temporal, y posteriormente me va a hacer como una curvatura de formarme el lungo. Igual ahorita les voy a mostrar una imagen para que me entiendan mejor. Siguiente. Entonces acá, pues lo que les venía mencionando es toda esta línea rosada, en donde tenemos lo que viene siendo anterior debajo del rostro del cuerpo calloso, el giro como tal del cíngulo, y lo que viene siendo el istmo del cíngulo, que va a seguir o continuar con la circunvolución parahipocámpica, que posteriormente me formará lo que viene siendo el uncus. Siguiente. Igual acá como esa es una imagen en la que, pues, igualmente de Néter, en las que, pues, para mostrarles como ese giro, esa circunvolución parahipocampal, donde me va a formar como tal la parte del uncus. Siguiente. La circunvolución intralímbica, entonces, va a dividirse en tres: anterior, superior, inferior o hipocampo. Esa anterior y superior son vestigiales. Entonces, igualmente yo se las quise mostrar, que es más o menos como donde se encuentra ese círculo amarillo que ven en la imagen, pero como les digo, ya no se ve pues por lo que son vestigiales. Y la siguiente es la que encontramos encima del cuerpo calloso. Sin embargo, como les digo, no está, pero pues ella debería estar ahí, y ahorita solamente se encuentra como el surco del cuerpo calloso. Como el segmento que realmente está desarrollado de la circunvolución intralímbica va a ser el hipocampo. Bien. Muy bien, entonces en cuanto al hipocampo, su nombre se refiere a una mezcla de serpiente y caballo, caballo de mar, en donde pues un anatomista le dio este nombre que se llama Giulio Aranda, la pronunciación, en 1564, hipo siendo caballo, campo siendo monstruo marino. Muchos anatomistas lo han descrito como un caballo de mar, otros como un pato de hule, pero pues básicamente en el corte de esta imagen diagnóstica, en un corte coronal, podemos ver como tal, rodeando como tal como ese pato de hule, por decirlo así, que sería como tal lo que viene siendo el hipocampo. En una imagen un poco más gráfica inferior podemos encontrar lo que viene siendo el hipocampo y pues sus diferentes zonas, que van a ser la corteza entorrinal, la corteza prerenal,
y la corteza y la corteza parahipocampal, que pues va a continuarse con lo que viene siendo con el giro parahipocampal. El lóbulo límbico tiene una relación con esas estructuras subcorticales, cuáles van a ser amígdala, vénula, cuerpos mamilares, núcleos septales, porciones del tálamo, hipotálamo y mesencéfalo, que pues más adelante les explicaré como cada uno. El lóbulo límbico va a tener unas funciones viscerales, emocionales, olfativas, de memoria. El lóbulo límbico izquierdo, funciones de memoria verbal y de lenguaje, y el lóbulo límbico derecho, funciones no verbales y espaciales. Siguiente. Ahí. Esas son las funciones que les estaba mencionando antes. Siguiente. Y este, pues básicamente es como el resumen de lo que les acabo de decir. Ahora, los núcleos subcorticales, básicamente son acúmulos de sustancia gris que están localizados de manera subcortical, en donde pues ellos se caracterizan como grupo, no tanto por el hecho de que se parezcan o algo por el estilo de la localización, sino más por el hecho de que al realizar una lesión en ellos, podemos ver una serie de manifestaciones clínicas que se asemejan, o pues que asemejan no, sino que producen lo que vienen siendo todos los signos extrapiramidales. Esos signos extrapiramidales se diferencian pues como tal de los motores propiamente dichos o de los cognitivos propiamente dichos. Eso es como lo que lo hace especial. En cuanto a funciones, contribuyen a la planeación y programación de los movimientos, modulación de las funciones motoras. Coloco un interrogante a la función tipo cognitivo y afectivo porque se ha visto relación en el daño de estos núcleos subcorticales con estas funciones. En cuanto a los grupos, tenemos los ganglios basales y los núcleos basales anteriores, que después se los mencionaré más adelante. En las imágenes podemos ver lo que viene siendo pues las iniciales de cada núcleo subcortical, el caudado, el putamen, el globo pálido, lo que viene siendo también la cápsula interna, extrema, externa y demás. Siguiente. Acá igualmente podemos evidenciar lo que viene siendo el claustro, el caudado, el putamen, el globo pálido. Siguiente. Bien, los núcleos subcorticales vamos a tener que los ganglios basales están conformados por caudado, putamen, globo pálido, claustrum, subtalámico y sustancia nigra. El subtalámico y la sustancia nigra nos vamos a, o sea, es más relacionado con el mesencéfalo y el subtalámico más relacionado con el diencéfalo. Sin embargo, hay algunos anatomistas que lo involucran dentro de los ganglios basales, hay otros que no. ¿Cómo se van a clasificar o agrupar estos núcleos? Tenemos uno que se llama el cuerpo estriado, que está conformado por cabeza del núcleo caudado, más el brazo anterior de la cápsula interna, más el putamen. El neostriatum, que va a ser el caudado más el putamen, y el lentiforme, que va a ser el putamen más el globo pálido. Los núcleos basales anteriores van a ser tálamo, hipotálamo y amígdala, que se los mencionaré más adelante. Entonces, en las imágenes podemos igualmente evidenciar en un corte sagital como ambos, tanto el caudado, el putamen, el globo pálido. Siguiente. Y, ay, bueno, si quieres devuélvete a mí. Eso. Y pues ahí quise hacer como igualmente una tabla que saqué de Nether, como una organización fácil como para poder uno pues memorizarse cómo están agrupados. Siguiente. El diencéfalo básicamente nos vamos a situar, es alrededor del tercer ventrículo. ¿Listo? Ese tercer ventrículo, ese diencéfalo va a estar compuesto por diferentes estructuras: tálamo, cuerpos geniculados, hipotálamo, subtálamo e hipotálamo. ¿Listo? El tálamo básicamente se reconoce como unas masas de características ovoides que se van a encontrar laterales del tercer ventrículo. En su superficie superior me van a constituir lo que viene siendo el piso de cada ventrículo lateral y me va a conformar también como el fin, por decirlo así, de ese acueducto, pues no como el fin, sino como el indicio donde se encuentra como tal lo que viene siendo el agujero de Monro, que pues más adelante se los mostraré en una imagen. En la parte medial de estos tálamos vamos a encontrar lo que viene siendo la tela coroidea o el velum interpositum, y a su vez también vamos a encontrar lo que viene siendo una adherencia intertalámica, que es como la manera como ellos están unidos, pero pues más adelante les haré como una nota de mayor, una nota en cuanto a por qué se habla de una fusión y no como tal de que estén conectados. Pues así alrededor encontramos de color blanco lo que vienen siendo los tálamos. Siguiente. El tálamo está compuesto por grupos nucleares anteriores, mediales y laterales, ahorita se los mostraré rápidamente, unidos por una adherencia intertalámica, como les mencionaba, por una fusión talámica. No se habla como tal de que estén conectados propiamente hecho porque se ha visto que tienen una carencia como tal de conexiones neuronales entre sí. Entonces solamente se habla como una fusión a través de esa adherencia intertalámica.
También tenemos pues que ellos van a tener una relación con lo que vienen siendo los ventrículos laterales, el fornix, el agujero de Monroe, identificado con la letra M mayúscula, el fornix con la F y la X. Los folículos superiores y la glándula pineal se los mostraré en otro corte que se vea mejor, pero en la imagen podemos encontrar lo que viene siendo la vénula, que es HB, y lo que viene siendo el pulvinar. Entonces, el pulvinar se reconoce que es, por decirlo así, la cola, la parte posterior de este tálamo, ¿sí? Pulvinar se reconoce como un colchoncito, ¿sí? O sea, como la definición es un colchón, como una almohada. ¿Y va a ser el colchón de quién? De los cólicos, de los colículos superiores. Y la vénula básicamente va a conformarme lo que viene siendo el tallo de esa glándula pineal, pero pues más adelante se lo explicaré un poco mejor. La superficie inferior y lateral va a estar más relacionada, como viene siendo el tegmentum del mesencéfalo y la cápsula interna en cuanto al extremo posterior. Siguiente. Acá encontramos pues los núcleos talámicos. Les quise pues igualmente de una manera gráfica colocar cuáles y cómo están organizados. Y como les venía diciendo, el pulvinar, esa parte posterior, ahorita pues intentaré explicárselos de una mejor manera, prenderé la cámara para que me puedan entender cómo están conformados esos núcleos. Y el cuerpo geniculado lateral, el cuerpo geniculado medial. Entonces, siguiente. Listo. Entonces, bueno, no sé si me ven. Básicamente, ese tálamo, tenemos el tálamo como las colitas, por así decirlo, el pulvinar, y el pulvinar va a estar superior a este, vamos a encontrar lo que vienen siendo los colículos superiores inmediatamente inferior a ellos. ¿Listo? Hacia los laterales vamos a encontrar lo que viene siendo ya lo que vienen siendo los cuerpos geniculados medial y lateral. Entonces, esta relación que les acabo de hacer es básicamente porque de acuerdo a la función combinada entre el geniculado lateral y el colículo superior, voy a encontrar lo que viene siendo una vía visual. Y el geniculado medial con el colículo inferior va a encontrar una vía que se llama la vía auditiva. Estos cuerpos geniculados me conforman lo que viene siendo el metatálamo, que van a ser básicamente unas estaciones de relevo de las vías neurales. En las imágenes podemos evidenciar lo que viene siendo la glándula pineal identificada con la letra PI, la vénula y la comisura posterior, haciendo, o sea, formándome lo que viene siendo como ese tallo de la glándula pineal, la vénula siendo como la parte superior y la comisura posterior siendo como la parte inferior. Como se debe encontramos lo que vienen siendo los cuerpos mamilares, que el tallo de este va a ser lo que viene siendo el tuber cinereum. Listo, pero pues más adelante se los mencionaré otra vez, pero es para que lo tengan en cuenta. Y en la segunda imagen, en la inferior, podemos encontrar lo que viene siendo el quiasma óptico, ahí como adherencia intertalámica, fornix, FX y pues la glándula pineal de nuevo. Como se los acabé de mencionar, la glándula pineal, o sea, el cuerpo pineal con la vénula y la comisura posterior me van a conformar lo que viene siendo el epitálamo. Siguiente. Y pues aquí, por si no me llegaron a entender, más o menos les muestro de una manera más gráfica, igualmente de Netter, encontramos lo que viene siendo esa comisura posterior conformándome como con la vénula, el tallo de la glándula pineal, inferior inmediatamente a ellos los colículos superiores e inferiores. Lateral y medial, pues no se logran ver ahí, pero pues como hacia los laterales de esos colículos vamos a encontrar lo que vienen siendo esos cuerpos geniculados. Siguiente. Entonces acá seguimos con lo que viene siendo el subtálamo, que es la transición entre el tálamo y el tegmento del mesencéfalo. ¿Qué es el tegmento? Básicamente lo que me cubre los pedúnculos cerebrales. Y el tegmentum. Y lo que viene siendo el tectum, que es otro, es el que viene cubriéndome lo que vienen siendo los colículos superiores e inferiores, como lo evidenciamos en la imagen. Tenemos que el hipotálamo básicamente va a estar anterior del tercer ventrículo, va a estar conformado por estructuras como cuerpos mamilares, tuber cinereum, como se los mencioné antes, infundíbulo, hipófisis y quiasma ópticos, como toda esta zona. Los núcleos hipotalámicos, ¿cuáles van a ser? Entonces van a ser supraópticos, tubulares y mamilares. En esta foto podemos evidenciar lo que viene siendo el fornis, el quiasma óptico, el infundíbulo y lo que viene siendo la hipófisis. Siguiente. Aquí básicamente, pues en un corte sagital podemos encontrar lo que viene siendo el tuber cinereum en los cuerpos mamilares, el quiasma óptico, el infundíbulo en relación con la hipófisis, en lo que viene siendo la comisura posterior, que me va a formar el tallo de la glándula pineal y lo que viene siendo el acueducto de Silvio identificado con la S. Bueno,
Básicamente eso era lo que nosotros les queríamos mostrar como en esta primera parte de la anatomía básica. No sé si tienen alguna pregunta. Creo que no. Entonces, no sé si el doctor quiera comentar algo. Hola, buenas noches a todos. Bueno, primero, pues gracias por la invitación. En nombre de todos los residentes del programa de Radiología de la Sabana, pues es chévere ver este espacio en ustedes que tengan interés en esta área que a poco ha ido ganando terreno y creo que actualmente sirve para todas las especialidades, no solamente para los que quieran hacer radiología, sino en general. Creo que todos necesitamos saber de radiología y muchas veces en pregrado no conocemos lo suficiente. Bueno, quiero pues felicitar a Gabriela, me pareció muy buena la exposición. Tengo aquí unos punticos claves que quiero resaltar de ella. La, mm, lo primero mencionar pues la importancia de la embriología desde el punto de vista de la neuroanatomía. Eh, Teniendo unas muy buenas bases, podemos llegar a los diagnósticos y a las patologías e incluso conocer qué patología y qué daño podemos tener y qué síntomas podemos encontrar en las personas. Aquí tenía la división del prosencéfalo, mesencéfalo, romboencéfalo. Importante pues tener muy presente esto, la división del prosencéfalo en telencéfalo, diencéfalo, el telencéfalo que nos dé los hemisferios cerebrales, el diencéfalo nos va a dar todos los álamos, epitálamo, subtálamo, hipotálamo, eh, el mesencéfalo pues se va a continuar como mesencéfalo y el romboencéfalo como metencéfalo que nos va a dar puente y cerebelo y el mielencéfalo, miele viene pues de médula, nos va a dar la médula oblonga y pues de allí la importancia ya que reconociendo todas estas divisiones podemos llegar a patologías como la holoprosencefalia por ejemplo, que es la falta de visión de ese prosencéfalo. Eso por un lado, también quiero resaltar la parte de la mielinización. Muy importante lo que mencionó Gabriela, creo que quedó bastante bien explicado desde el punto de vista de resonancia, cómo se modifica esa intensidad de señal en T1 y en T2, puesto a que recién nacidos tenemos muy poca mielinización y es hacia los 2, máximo 2 años y medio, que se produce la mielinización completa. Y esto sí nos va a variar cuando estemos viendo resonancias de niños o de adultos, vamos a mirar cómo nos cambia esa intensidad de señal. Eh, de ahí quiero aprovechar para también mencionarles la parte de la intensidad, o mejor, cómo se mira cada una de las secuencias, principalmente el T1, el T2 y el flare, ya que muchas veces vemos una resonancia y pues al menos debemos familiarizarnos con estas secuencias porque eso nos da la pauta para al menos sospechar en qué estamos viendo, si esto es normal o no es normal. Entonces, en T1, fundamentalmente, siempre hemos escuchado que en T1 lo blanco se ve blanco, lo gris se ve gris y el líquido cefalorraquídeo se ve negro. El T2 se invierte todo. Entonces vamos a tener que lo gris se va a ver blanco, lo blanco se va a ver gris y el T2, como lo mencionó Gabriela, es una secuencia que trata de captar el líquido. Por lo tanto, vamos a ver que ese líquido cefalorraquídeo se va a ver muy blanco, se va a ver hiperintenso. Y finalmente tenemos otra secuencia que es la secuencia flare. Esta secuencia flare básicamente nos habla de supresión de líquido. Teniendo en cuenta esto, el flare va a ser igual a un T2, pero quitándole el líquido, de tal forma que vamos a tener lo gris se ve blanco, lo blanco se ve gris, y no vamos a tener señal en el líquido, por lo tanto vamos a ver ese líquido negro. Es un poco enredado, pero creo que teniendo en cuenta que el flare es supresión de líquido, eso nos puede orientar un poquito para no perdernos cuando estemos viendo señales, de tal forma que siempre que estemos viendo una resonancia de cerebro, lo primero que tenemos que hacer es eso, plantearnos qué secuencia estamos viendo por medio de esas tres características fundamentales. Importante reconocer los límites anatómicos de los lóbulos, eh, tener en cuenta la cisura de Silvio, la cisura de Rolando, el surco parieto-occipital, creo que son las principales referencias anatómicas que nos orientan y vamos a darnos cuenta que en resonancia y en tomografía
nos varían de lo que uno ve usualmente tanto en el anfiteatro como en las imágenes como en los libros de Néter, ya que por los cortes que se realizan, estos surcos, principalmente el surco de Rolando, por ejemplo, en resonancia, nos va a quedar mucho más atrás de lo que uno espera. Entonces, siempre ubicarnos con estos surcos para poder entender en qué parte del cerebro estamos analizando lo que estamos viendo. ¿Qué otro puntico pues tenía por acá? Bueno, respecto al lóbulo límbico, es algo debatido, incluso el lóbulo, la ínsula, si se considera o no un lóbulo, ya que es la corteza insular, y el límbico, más que un lóbulo, está considerado, es un sistema. Entonces, pues tener en cuenta esto también, ya que pues actualmente son 4 lóbulos más la corteza insular, que sí está en debate de si se considera para algunos autores como un lóbulo o no. Y bueno, ya desde el punto de vista, creo que académico, como se dieron cuenta, la neuroanatomía no es nada sencilla. Hay cursos completos que hablan de neuroanatomía y es bastante enredado hablar de circunvoluciones, de giros, de surcos, ubicarse, pero pues lo que quiero que quede como en el mensaje es que traten siempre de relacionar, como se van a dar cuenta en esta charla y en las otras, las, las radiaciones y todos los fascículos buscan hacer conexiones y esas conexiones neuronales solamente las hacemos buscando asociaciones, de tal forma pues que si podemos buscar alguna asociación inverosímil, tratar de buscarle como una historia a lo que estamos aprendiendo, va a ser mucho más fácil que tratar de aprendernos de memoria todo, porque pues uno se lo aprende de memoria y le dura una semana, 2 semanas, pero eso se olvida. En cambio, tratando de buscarle una relación, no sé, se me ocurre que Rolando sea una persona de centro, Silvio sea una persona de extremos, eh, y ambas tiran hacia el frente, pero entonces trata Rolando de ser un poquito, pues, mucho más centrado, entonces ya eso nos ubica de que Rolando siempre va a estar en el centro, siempre va a estar dividiendo en frontal de parietal, mientras que Silvio está como hacia los lados, temporal. Entonces, pues yo creo que con cada cosa de esa se puede ir haciendo como una asociación y tratando de buscarle como sentido para que nuestro cerebro capte mucho más esa información. Entonces sí hay que buscar esas asociaciones porque realmente neuroanatomía es bastante complicado y tratar siempre de entenderlo de una forma como más didáctica. De todas formas, hay un curso en Radiopedia que es de anatomía justamente. Es un curso que está muy sencillo, está bastante bien explicado, principalmente está enfocado en tomografía, pero pues se van a dar cuenta que esto que explicó Gabriela, que lo explicó bastante conciso y bastante bien, está pues también ahí con imágenes tomográficas, entonces puede ser un complemento muy adecuado para la charla. Y bueno, no, felicitarlos nuevamente. No sé si tengan alguna duda, algún complete que quieran mencionar.